Mas Jehová dijo a Josué: Mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. En nuestro devocional anterior dejamos a Josué en un lugar inesperado, ¿no? Jericó estaba delante de él, pero antes de comenzar la batalla, Josué terminó con el rostro en tierra delante del príncipe del ejército de Jehová. Y Josué había preguntado: ¿eres de los nuestros, de nuestros enemigos? Pero él terminó comprendiendo, hermanos, que la pregunta más importante no era si Dios estaba del lado de Josué, sino si Josué estaba sometido a Dios. Por eso él preguntó al final: ¿qué dice mi señor a su siervo? Pero ahora, cuando llegamos al capítulo 6, finalmente ha llegado el momento de enfrentar Jericó. Y la primera gran batalla de Israel dentro de Canaán señala, hermanos, una verdad que necesitamos nosotros aprender desde el principio. Ya lo sabemos, pero es bueno recordarlo, sobre todo en este día, que la victoria le pertenece al Señor. El capítulo comienza diciendo así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Eso dice la Escritura. Israel tiene delante de ellos una fortificación. Era algo impenetrable. Aquello era un problema serio, hermanos. Pero antes de que Josué pudiera preguntar cómo conquistarla, Dios le dice: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó, le dice él. Observe cómo habla Dios. Jericó todavía estaba cerrada, ¿no? Las murallas todavía estaban de pie. Los soldados estaban, los centinelas y todos los soldados estaban dentro preparados, esperando a Israel. Pero Dios le dice: yo te he entregado en tu mano a Jericó. Aquí, hermanos, vemos que la certeza de la victoria no estaba en lo que Josué podía ver, porque estaba todo aún ahí de pie. Su certeza estaba en la palabra que Dios le había pronunciado. Y esto conecta profundamente con lo que hemos venido aprendiendo desde el capítulo 1 de Josué, que Dios había prometido una tierra, ¿sí? Dios abrió el Jordán, Dios lo llevó al pueblo hasta Jericó, y ahora Dios cumple nuevamente su palabra, ¿verdad? Pero entonces Dios entrega, hermanos, una estrategia militar a Josué bastante extraña, muy extraña. Durante 6 días Israel debía rodear Jericó una vez cada día. Los hombres armados irían adelante, después los sacerdotes con sus bocinas, ¿no? Con sus cuernos de carnero, como dice la Escritura. Luego el arca del pacto. El pacto debía, el pueblo debía permanecer en silencio, y el séptimo día tenían que dar 7 vueltas, y entonces sonarían las bocinas, el pueblo se iba a poner a gritar y las murallas iban a caer. Pensemos en eso, hermano. Si alguien le hubiera preguntado a Josué: Josué, ¿cuál es la estrategia que nosotros vamos a utilizar para derribar estas fortificaciones? Y Josué le dice eso, hermano. Humanamente, hermanos, la respuesta no tiene ningún sentido, es absurda. Caminar, dar vueltas, imagínense, tocar bocinas, gritar. Y precisamente, hermanos, ahí es donde está la lección. Porque cuando las murallas cayeran, hermanos, nadie del pueblo podía decir: qué extraordinario ejército es el que nosotros tenemos. Nadie podía atribuir la victoria a la brillante estrategia militar de Josué. Tendrían que reconocer: esto que nosotros estamos viendo hoy, esto lo hizo Dios. Pero ahora, hermanos, tenemos que tener cuidado con la aplicación también, porque Jericó no es simplemente una representación de cualquier problema que usted tenga en la vida. Porque a veces este pasaje, hermano, se convierte en algo como: identifica tu Jericó, da vueltas alrededor de ella y cree que las murallas caerán. Algunos tal lo hacen literalmente, amados hermanos, ¿sí? Dan vueltas alrededor de un estadio, dan vueltas alrededor de la casa, dan vueltas alrededor del solar, dan vueltas alrededor de la manzana. Ay, hermano, pero eso no es el mensaje del capítulo. Dios, hermanos, no nos ha prometido que todo obstáculo personal va a desaparecer si nosotros tenemos fe. Jericó forma parte de un momento específico de la historia de la redención. Dios está cumpliendo su promesa acerca de la tierra y está ejecutando juicios sobre los pueblos de Canaán. Y después de una larga paciencia del Señor, tal como había anunciado a Abraham siglos antes, por eso, hermanos, esto
No nos enseña que Dios derribará cualquier muralla que tú quieras derribar, ¿no? La enseñanza es que cuando Dios promete algo, ningún poder puede impedir finalmente el cumplimiento de sus promesas y de sus propósitos eternos. Y es una esperanza mucho más sólida porque nuestra fe no descansa en conseguir que Dios haga, que Dios complazca todos nuestros planes, ¿no? Que Dios se una a nosotros, como lo estuvimos viendo en uno de los devocionales. Esto nos hace, hermanos, que nosotros podamos descansar en saber que Dios cumplirá, hermanos, sus propósitos, ¿sí? Los propósitos de Él, los suyos, ¿sí? También hay algo que debió requerir mucha paciencia, hermanos. Dios no derribó las murallas el primer día, imagínense. Israel caminó alrededor de Jericó, nada ocurrió el segundo día, las murallas siguen ahí, tercer día nada, cuarto, quinto, sexto, ¿verdad? Y todavía Jericó permanecía en pie y ellos tenían que seguir obedeciendo la palabra que habían recibido, aunque todavía no habían visto ningún resultado. Y eso sí tiene mucho que enseñarnos, hermano, porque hay obediencias cuyos frutos no vemos inmediatamente, ¿sí? Oramos por alguien y parece que nada cambia, compartes el evangelio y las personas no responden, estudias la palabra y quizás no sientes algo extraordinario cada mañana, trabajas en alguna área de tu vida, de tu carácter y todavía no ves eh, eh, no ves un avance, quizás ves que todavía te falta fe y sirve finalmente y no puedes ver los resultados. No sé si pueden comprender, hermanos, o me van siguiendo la idea que estoy transmitiendo, pero ¿qué hacemos entonces? Bueno, la respuesta de la Escritura, hermanos, es que debemos seguir obedeciendo. No porque nuestra obediencia obligue a Dios a producir un resultado que nosotros deseamos, sino porque Él es digno de nuestra obediencia, aun cuando todavía no podemos ver lo que Él está haciendo en nuestras vidas. La madurez espiritual consiste, hermanos, en parte, en aprender a obedecer a Dios cuando todavía nosotros no vemos los resultados. Finalmente llega, hermanos, el séptimo día. Dan 7 vueltas, los sacerdotes tocan la bocina y Josué dice: gritad porque Jehová os ha entregado la ciudad. El pueblo grita, las murallas caen, pero en medio del juicio de Jericó ocurre algo que conecta este capítulo directamente con Josué capítulo 2, donde dice: mas Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella. ¿Se acuerdan de Rahab? ¿Recuerdan a Rahab? La mujer que había escuchado acerca del Dios de Israel, la mujer que creyó, aquella mujer que recibió a los espías, y mientras Jericó cae bajo el juicio de Dios, hermano, Rahab es rescatada. Y esto nos muestra dos verdades acerca de Dios que nunca nosotros debemos separar: que Dios es justo. Oiga esto, hermano, por favor: que Dios es justo y que Dios es misericordioso. En ese mismo capítulo, hermanos, en este mismo capítulo se nos muestra el juicio de Dios sobre Jericó y muestra la misericordia de Dios sobre aquella mujer pecadora. Y esto, hermanos, nos conduce al Evangelio porque en la cruz vemos ambas cosas con una claridad todavía mayor. Dios no ignoró tu pecado ni mi pecado. Dios no ignoró nuestro pecado. Nuestro pecado merece el juicio de Dios, merecía el juicio de Dios. Pero Cristo, hermanos, tomó sobre sí la condenación de su pueblo, su iglesia. Ahí en la cruz nosotros vimos la justicia de Dios contra el pecado, pero al mismo tiempo la inmensidad de su misericordia hacia pecadores, hermanos. Rahab encontró ese refugio cuando el juicio cayó sobre Jericó, hermanos. Y nosotros encontramos nuestro único refugio delante del juicio de Dios en la obra y la persona de Jesucristo, el Mesías. Por eso este capítulo, hermanos, también debería despertar en nosotros una preocupación por aquellos que todavía no conocen al Señor. A veces hablamos mucho acerca del juicio de Dios, pero sin sentir ninguna urgencia por aquellos quienes no conocen a Cristo, aquellos que están sin Cristo. Si realmente, hermanos, creemos que el Evangelio es verdad, no podemos permanecer indiferentes. Hay personas alrededor nuestro que necesitan escuchar que hay salvación en Jesucristo. Tal vez pensamos: yo no sé suficiente, yo sé cómo, no sé cómo comenzar una conversación, me da temor que me escuchen, me da temor que me rechacen. Pero evangelizar no significa, hermanos, tener respuesta para absolutamente todo. Significa poder decir a otra persona: quiero compartirte quién es Jesucristo, lo que Él ha hecho por pecadores como nosotros. Y Rahab, hermanos, había escuchado acerca de Jehová. Aquello que escuchó, hermano, fue utilizado para llevarla a confiar en el Señor.
Nunca sabemos cómo Dios puede utilizar una conversación tan sencilla, hermanos, una invitación, un testimonio o un texto bíblico compartido con una persona. Quizá hoy, hermanos, hay una enseñanza especialmente sencilla que podemos llevar con nosotros. No midas la fidelidad de Dios por lo que puedes ver en este momento. Imagine, durante 6 días las murallas seguían ahí, pero la promesa de Dios no había cambiado, hermanos. Sigue estudiando la palabra, aunque algunos días parezcan ordinarios, ¿no? Sigue orando, aunque quizá todavía no vea respuesta. Sigue aclamando al Señor. Siga creciendo en santificación, aunque todavía tenga mucho camino por recorrer. Siga hablando de Cristo, aunque no siempre veas inmediatamente el fruto. Nuestra única responsabilidad, hermanos, es serle fieles al Señor. Los resultados le pertenecen al Señor. Pablo dice, uno siembra, otro riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Cuando Jericó cae, hermanos, uno pensaría que Israel finalmente ha aprendido la lección. Dios abrió el Jordán, Dios derriba a Jericó, que podía salir mal ahora, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta en el próximo devocional, hermanos, que recibiremos una respuesta dolorosa. Aunque todo Israel celebra esa victoria pública, ¿verdad? Vamos a darnos cuenta en el pasaje que hay un pecado escondido en el campamento. Un hombre llamado Acán ha tomado algo que Dios había prohibido. Nadie parece verlo, hermanos, pero Dios sí lo había visto. Por eso nuestro próximo devocional será el pecado que nadie veía. Ahí en Josué 7, hermanos, nos recordará que podemos preocuparnos mucho por los enemigos que están afuera y olvidar que uno de nuestros mayores peligros puede estar dentro de nuestro propio corazón. Señor, gracias porque eres fiel y porque ningún propósito tuyo puede fracasar jamás. En este día, Señor, yo te pido que nos ayudes a confiar en tu palabra, aun cuando todavía no veamos los resultados. Líbranos, Señor, de tener una fe que solamente quiere obedecer cuando todo sucede como nosotros queremos, como nosotros esperamos. Señor, haznos crecer espiritualmente, Señor. Muéstranos aquellas áreas, ¿no?, de nuestro carácter que todavía necesitan ser transformadas. Danos humildad para reconocer nuestros pecados. Danos disposición para corregir nuestros caminos, Señor. Danos un deseo, Padre, en que cada vez sea mayor de parecernos a Cristo. Señor, pon también en nosotros esa hambre de tu palabra cada día, que no nos conformemos con conocer algunos versículos, Señor, de quizás escuchar solamente cuando alguien nos enseña, que no nos conformemos de esa manera, sino que te pedimos, Señor, que nos des la disciplina, Señor, para abrir las Escrituras, para meditarlas, estudiarlas, para aprender a pensar conforme a la palabra, Señor, que tu verdad gobierne nuestras decisiones, Señor, y forme también convicciones en nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para mirar a aquellos que todavía no te conocen a ti, Señor. No permita, Señor, que nosotros disfrutemos de la salvación mientras permanecemos indiferentes ante aquellos que necesitan escuchar el amor de Dios, el Evangelio. Danos amor por nuestros familiares, por nuestros amigos, Señor, por nuestros vecinos. Danos amor por nuestros compañeros. Danos el valor para iniciar conversaciones, Señor. Danos sabiduría para hablar con gracia, con claridad. Danos, Señor, las oportunidades para presentar a Jesús. Señor, ayúdanos a recordar que nosotros no podemos cambiar ningún corazón. Ayúdanos a recordar que los resultados, Señor, pertenecen a tu soberanía, a tu gracia, Señor. Pero haznos fieles, Señor, para sembrar esa semilla del Evangelio como lo hicieron con nosotros. Gracias, Señor, porque Jesucristo es nuestro refugio, porque ahí en la cruz nosotros encontramos el perdón, la reconciliación y la vida, Padre. Haznos, Señor, de nosotros que seamos una iglesia que crezca en santidad, Señor. Una iglesia que pueda crecer, Señor, profundizando en tu palabra, Señor. Una iglesia que salga con amor a anunciar el Evangelio. Guárdanos a todos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.